Dentro de la prueba, gozo. Dentro de la tribulación, gozo. Porque el Señor está dentro de nosotros. Amén. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, Sí, Señor. por tu amor, por tu misericordia, Gracias, Señor. Gracias por las ofrendas, Señor. Gracias. Bendice al dador alegre, Señor. El que no puede ofrendar, Señor, provee tu trabajo para que ellos puedan, Señor. Y por eso te damos las gracias en esta tarde. Sí, Señor. Y te damos las gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Y te damos las gracias por el amor que nos das, Señor. Sí, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado. Gracias. Y te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Sí, Padre. Por todas las cosas que nos has dado. Sí, Señor. Y por todas las cosas que nos vas a ir dando, Señor. Amén. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor Jesús, en esta tarde. Y ahora, Señor, circuncida nuestros oídos. Sí, Señor. Porque queremos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra. Amén. Queremos, Señor, que nos sigas instruyendo a través del Espíritu Santo. Sí, Señor. Queremos, Señor, seguir los pasos del Maestro, Señor. Por eso tenemos que aprender, Señor. Sí, Padre. Gracias, Padre, gracias. Bendecimos a nuestro hermano Antonio, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, su matrimonio, Sí, Señor. Padre. Y bendecimos la palabra, la enseñanza que trae esta tarde para nosotros. Pon carbones encendidos, Señor, en su boca, Sí, Señor. para lo que salga de él, que no sea de hombre, sino sea tuyo, Padre. Amén. Sí, Señor. Por eso, Señor, bendecimos ya el estudio, la palabra que nos va a dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Hola. Buenas tardes, pueblo. Amén. Dios bendiga. Un día más estamos aquí al encuentro de nuestro Señor. Amén. ¿Cómo nos preparamos cuando va uno al encuentro de la novia? Cuando va al encuentro del novio, ¿cómo nos arreglamos, cómo nos preparamos? Ya el amor de Dios se ha derramado en la alabanza, en el júbilo. No hemos podido expresar, Dios en nosotros se ha expresado de que nos ama, nosotros nos hemos expresado en Dios que la amamos, y eso vamos a complacer al novio. ¿Quién quiere complacer al novio? Amén. Yo quiero complacerlo, o lo intento complacer. Intento cada día ser ese hijo que complace al Padre. ¿Ha visto como un hijo puede complacer a un papá o a una mamá, y hay otros hijos que son desobedientes, que no hacen caso a papá, que no hacen caso a mamá? Pero qué bonito que nosotros, Dios ama, es semejante a la casa de Dios, a la familia de Dios. Dios va a amar como el padre que ama al desobediente y al que sí obedece, porque no se puede negar a sí mismo. Somos nosotros que nos negamos con nuestras actitudes, pero nosotros podemos salir en los caminos
papá, no quiero que papá se enoje conmigo, sino que ser ese hijo que escucha su voz y está atento a lo que papá quiere hablar. Por eso estamos hoy aquí, un jueves más, hacia una madurez y hacia una vida abundante en Cristo Jesús. Amén. ¿Recordáis lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿De qué estuvimos hablando? La amargura. ¿Qué es la amargura, ¿Qué es la amargura? Vaya la amargura. ¿Cómo se apodera en las vidas la amargura en las personas? ¿Qué te puede llevar a hacer y a cometer la amargura cuando invade tu corazón? Es algo que se pone como una espina y no hay manera de quitártelo. Tú quieres ser feliz, pero estás atrapado, estás metido en una habitación y no ves más allá. No ves más allá del problema, no ves más allá de lo que te está aconteciendo en la vida. Hay personas que incluso por amargura se suicidan. Sí. Como una vida, el valor de una vida, el valor de un ser humano, que antes no entendíamos, pero lo entiendo con la muerte de mi Señor Jesús en la cruz, que nos amó, que vino por todos nosotros. Tenemos para Él un valor muy grande y muy tremendo. Cómo el enemigo puede atrofiar una vida y llevarlo a esos ciclos. Pero cómo un cristiano también puede acarrear amargura. La canción es uno que ama a Dios no puede estar triste, ¿no? Uno que ama a nuestro Señor no puede estar triste. Pero sabemos que adquirimos cosas en el camino. Y el Señor quiere que seamos esas personas. Que aprendemos qué produce la amargura. ¿Qué produce en mi vida? Yo tengo el gozo de la salvación, pero sigo aquí. Por eso el Señor oró al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes y los guardes del mundo. Entonces nosotros evidentemente necesitamos ser guardados. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos pedirle a papá que me guarde. Tener una relación. Porque yo no sé si tú te has visto la tesitura, yo tengo un niño, una niña, me gustaría guardarlo, pero que cuando se van por la noche y salen, no saben lo que hacen. Te gustaría que hicieran esto, pero siempre hacen lo contrario, la edad, la juventud, hasta que van adquiriendo una madurez y tú tienes que estar sujetándolo, hablando con ellos. Y así es nuestro Señor con nosotros. Él no quiere que adquiramos amargura. Entonces tenemos que entender qué produce la amargura. Por eso el título de hoy es ¿qué produce la amargura en mi vida? ¿Qué le produce el enojo? ¿Qué produce una desilusión en mi vida? Una riña, insultos, cosas pequeñas que las dejamos pasar por alto, pero se van anclando en nuestra vida, se van anclando en nuestra alma. ¿Y saben lo que es un ancla, no? Algo que no me deja avanzar, me está parando. Me está parando. Por eso todo marinero para pararse que echa un ancla. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos que ser llevados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca se para. Por eso nosotros no tenemos que pararnos por estas cosas. Dice en Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Qué palabra tan bella de cómo esa esposa clama a su esposo: cazarme las zorras. La importancia de nosotros tener que clamarle a nuestro Señor que cace esas zorras.
Y dice, termina por último diciendo, porque nuestras viñas están en ciernes. ¿Sabe lo que significa en ciernes? Que algo está en preparación, aún en las primeras etapas de su desarrollo. Y yo necesito en mi desarrollo en Cristo Jesús tener esa cobertura para no ser dañado. Que el Señor me ayude y guarde de que esas pequeñas obras que quieren entrar en mi vida, en mi corazón y en mi alma, no me afecten, que no atrofien el fruto y yo pueda crecer en Cristo Jesús en libertad. Amén. Estamos en un desarrollo y no podemos permitir que los frutos que estamos dando se los coman. ¿Recordáis la parábola de la semilla? Una cayó al lado del camino, otra cayó entre pedregales, y habla sobre los ahogos del mundo, sobre los afanes. Ahí vemos que produce una amargura en la vida de un cristiano, ¿verdad? Pero también dice que es una buena tierra. Uno que se preocupó de meter la semilla muy adentro, en la tierra. ¿Para qué? Para que los pájaros no se lo comieran. Porque si la dejábamos afuera, entre pedregales se secaba, y ese es el cristiano inconstante que no profundiza en la palabra. ¿Y qué pasa? Que cualquier cosa lo engaña. Viene el enemigo y dice la palabra que roba y roba su semilla. Perdiste el fruto, pasó la zorra. No te preocupaste, no solamente de adquirirlo, sino de pedir ayuda al Señor para que ese fruto que estás dando no se lo lleve. Dice que Él se lleva la semilla, entonces vemos que el enemigo da más importancia y valor a las palabras que nosotros recibimos que nosotros mismos. Y nosotros estamos llamados a guardar, a profundizar, a pedirle al Señor, cuida mi viña. Hay otro pasaje que me está viniendo a la mente, que también está en Cantares, que dice, cuidé la viña de otro y descuidé la mía. ¿Cuántos de nosotros queremos darnos, que está muy bien como cristianos, darnos, pero dice la palabra que descuidaste la tuya, descuidaste tu relación, descuidaste tu intimidad, descuidaste el guardarse, el pedir oración, el pedir intercesión, el ponernos delante del Señor. Ya creo que todo lo puedo hacer yo. Y entonces ahí perdemos el no estar en sujeción y no estar en la presencia de Dios. El hombre y el ser humano fuera de Dios nada puede hacer. Y nosotros, si yo no puedo hacer nada sin Dios en mi vida, de nada me vale que yo dé mi vida a otras personas si descuido mi viña. Porque el Señor, el día que yo esté en tu presencia, no va a mirar lo que yo he hecho por otras vidas, que será un fruto. Pero lo primero que debe de ver en mí, que he hecho yo por la vida que Él me ha dado. Pues ahí vemos la parábola de los talentos. Dice, si yo te di 7 monedas, a otro le dio Dios y a otro le dio una, y uno que hizo el de una, cogió, la guardó y la escondió, y no fue fructífero, no multiplicó. Y nosotros estamos llamados a multiplicarnos en todas las áreas de nuestra vida, a adquirir más conocimiento y sabiduría. El diablo se viste de ángel de luz. Está muy bien, ayude a tu hijo, que ayude a tu hija. Pero también está muy bien que tu hijo y tu hija se ayuden, porque tú tienes una vida y una vida de Dios, que es muy importante. Quizás sea más importante, dice la palabra, se pone, entregué muchas vidas con uno de mis hijos. Y nosotros, a veces nos manda el Señor a hacer pilares en nuestra casa, en nuestros hogares, y somos más movidos de un lado a otro, nos golpean nuestros hijos, nos golpean nuestras familias, nos llevan, nos hacen ser pobres, nos hacen tener incertidumbre en nuestro corazón.
porque queremos cometer un pecado muy grave, ser semejante a Dios, querer sujetar todo. Qué duro para Abraham cuando tuvo que ver a su hijo Ismael salir de su casa. Sin embargo, fíjate la sujeción de la palabra, dice: yo lo haré prosperar, pero tú obedece a tu mujer Sara y déjalo marchar. Ahí entendemos que toda vida es sujetada por Dios, no por mi propia vida, y hay cosas que debo de dejar marcharse de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito que cumplir, y ese niño no tenía que heredar con el niño de la promesa, por el camino de santidad al cual somos tú y yo llamados. Amén. Por eso vamos al versículo principal de este tema, que está en Éxodo 15, del 23 al 25, que dice así: y llegaron a Mara y no pudieron beber aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra ¿quién? Contra Moisés. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró, ¿qué le mostró? Un árbol. Y lo echó en las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y le dio ordenanzas. Y allí, ¿qué hizo Dios? Los probó. ¿Cómo es el éxodo de un cristiano, el crecimiento de un cristiano? Primero, viene Cristo a mi vida, es la semejanza de cuando Cristo viene como la figura de Moisés, me saca del Egipto, me saca de la esclavitud, me saca del peso del pecado, porque el Egipto le echamos la culpa al Egipto, pero sin embargo no entendemos que toda esa nación acarreó todo lo que él tenía por su desobediencia y de su desobediencia a Dios. ¿Ellos qué querían? Queremos un rey como quieren las demás naciones. Olvidaron de Dios, dejaron de encender el altar, se olvidaron de mantener el fuego en sus vidas, de mantener el carácter de Dios. ¿Y qué pasó? Que hubo un silencio de 400 años. Donde ¿qué les pasó? Entraron en una esclavitud. Nosotros cuando tenemos silencio en nuestras vidas, quizás estamos pagando el fuego. Quizás estemos deseando lo que tienen las naciones sin entender que nosotros todo lo tenemos en Cristo Jesús. El hijo pródigo, uno se fue porque no entendía lo que tenía en la casa, creía que afuera iba a tener más y afuera que acarreó a comer de comida de cerdo. A tener la revelación en la caída que mejor estaba en mi casa, que hasta uno de los siervos de mi padre estaba mejor que yo. Volveré y volveré a mi casa. Por eso pasó de muerte a vida, porque entendió. Pero hubo otro hermano que estaba dentro de la casa y envidió porque el papá mató el mejor becerro, hizo una gran fiesta porque el hermano entendió. Y él reprochó que tú nunca me has dejado hacer, papá, ni matar, ni hacer una fiesta con mis amigos. Y el padre dijo: pero si tú todo lo tienes en la casa. ¿Cuántas veces estamos en la casa llenos de dones que hemos adquirido en nuestro Señor Jesús, llenos de riqueza en nuestro Señor Jesús, y no le damos las funciones que deberíamos de tener? Por eso viene la amargura y viene la amargura a nosotros. Y nosotros no tenemos que estar esclavos en la casa de nuestro Señor. Tenemos que tener conocimiento, no solamente de lo que hemos sido llamados, rescatados, sino lo que Dios ha aportado en nuestra vida como vasos en Cristo Jesús que somos. Por eso nos tenemos que mover ya en nuestra esfera, porque si nos movemos en lo natural, ¿cómo no moveremos algo?
no puede ver en nosotros dudas. Nosotros tenemos que ya movernos de lo que está depositado dentro de nosotros. En Isaías 51, del 1 al 16, no lo vamos a leer entero, pero dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad de la piedra donde fuisteis cortado, del hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Evidentemente yo estaba en un lugar oscuro, yo estaba con una piedra, Él me sacó, Él me pulió, Él sigue adornando, dándonos brillo. Dice que me injerta en la vida verdadera, o sea que yo era antes un árbol silvestre. Sabrá Dios de qué planta yo pertenecía. Evidentemente me arrancó de un lugar, me injerta en la vida verdadera. Y ahora yo, para no adquirir amargura en mi vida, ¿qué debo hacer? Adquirir estatutos, adquirir ordenanza. ¿Cómo me debo de comportar en el pueblo de Dios? Y ya no solo eso, sino saber que el pueblo salió de Egipto, pero ¿cómo salieron? ¿Cómo estaban sus bolsillos? Lleno de oro, lleno de alhajas, figura de tener los adornos y los adornos en Cristo Jesús, que nos quitaron, pero las recuperamos el día que nuestro Señor Jesús vino a nuestra vida. Hoy tenemos esos adornos y esa riqueza. Por eso, un hijo de Dios no puede estar amargado, ni que produzca en la vida del cristiano amargura. Primeramente, porque ya entendemos que todo lo subjetivo, todo al cristiano la ayuda, ¿y la ayuda para qué? Para bien. Incluso las pruebas que suceden en mi vida dicen que están para alimentar y para alimentar mi fe. La prueba que produce paciencia y la paciencia que produce fe. ¿Por qué? Es la paciencia que produce fe, porque es evidente que yo tengo que adquirir un fruto, que es el descanso y el descanso de mi Señor. Y ellos salieron de una esclavitud, pero tenían esas raíces en su corazón de no descansar y no descansar en Dios. ¿Por qué? El momento que tenían sed, ¿a quién culparon? A Moisés. Tú tienes la culpa. Estamos en la vida cristiana y la culpa es del diácono, del ujier, del pastor, del anciano, del vecino, de mi hijo, de mi hija. ¿Sabes esto que la culpa nunca cae en un saco roto? Siempre le echamos la culpa a alguien. Sin embargo, Dios vino, la salvación es personal y viene a trabajar directamente en nuestra vida. La amargura está dentro de nosotros. Y el Señor quiere darnos un árbol, un fruto, para poder echarlo en esas aguas, para que eso no suceda en nuestra vida. ¿Qué sucedió en el Edén? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué les produjo la amargura? Un pecado. ¿Y un pecado de qué? Porque tiene un nombre. Los demonios tienen nombre, los pecados tienen nombre. Un pecado de desobediencia. Ahí hay un cuadro que pone un camino ancho y espacioso que nos lleva a la perdición y un camino estrecho que nos lleva a la salvación. Ya no hago lo que yo quiero, sino el Espíritu Santo me dice que todo es lícito, pero todo no me conviene en mi vida. Y que yo puedo acarrear, incluso las plagas que recibieron los egipcios por la desobediencia. Y es lo que no quiere el Señor. Mira en Génesis 2, 8, 9. Dice: Jehová plantó un huerto en Edén en el oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde puso el Señor al hombre que había formado?
No lo formó en el Edén, sino que dice que al hombre que formó, lo puso, dice, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también un árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no está hablando del Edén, no está hablando de otra tierra donde cogió esa arena para formarnos. Aquí nos habla de dos tierras, de dos suelos y de dos tipos de árboles. Los árboles que tú ves, seculares, y había unos árboles muy especiales con unos frutos muy específicos, que eran de buenos manjares, pero son frutos que son espirituales. ¿Por qué sabemos que son frutos espirituales? Porque había un árbol que era del conocimiento y un árbol que era de vida. Entonces no es lo mismo que yo me coma una sandía de aquí que me coma una sandía de ahí arriba, que no. Y adquirir, porque él me dijo, en el Edén, come de todo lo que quieras. Son apetecibles, muy hermosos y muy buenos, pero de este no. Y de este tampoco. Y nos vino la desobediencia. En la vida del cristiano podemos acarrear consecuencias por comer de unos frutos que nos han dicho nuestro Señor que no comamos. Porque el Señor, una vez que nos forma, nos establece, como nuestro Señor Jesús viene al encuentro de nuestra vida, lo primero que hace como una es darnos una sorpresa. Elige, ahí tienes el camino de bendición, ahí tienes el camino de maldición, de aquí quiero que comas y de aquí no quiero que comas. Pero dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Para eso vino nuestro Señor Jesús. Por eso ningún sacerdocio en nada lo pudo perfeccionar, nada más que el sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Él vino a ser la obra perfecta. Él vino primeramente a quitarnos, a que el pecado no se enseñara de nosotros, sino nosotros nos enseñara el pecado. Nos dio la victoria en la cruz. Bajó ahí abajo, quitó las llaves del que tenía el poder de la muerte, de la condenación, y ahora tenemos la resurrección en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que ir adquiriendo nosotros. Dice en Génesis 2, 7, 8. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Pero vamos a ver qué sucede ahora. Ahora ya no voy a estar en el Edén, sino que de la tierra donde fui formado me volví a caer. Volví a caer por mi desobediencia. Lo vemos en Génesis 3, del 23 al 24. Y lo sacó Jehová. ¿De dónde lo sacó? Del huerto del Edén. Para que labrase la tierra, ¿de dónde? De que fue tomado. Aquí vemos que había dos suelos, que había dos tierras. Él me formó de la tierra de este mundo, pero me sacó para vivir en su presencia. Me hizo a su imagen y semejanza para habitar en su presencia, para comer de buenos frutos, para darme honranza, para darme enseñanza, pero desobedecimos. Y me mandó otra vez de donde fui sacado, para que aprenda que estas cosas no puede haber en nosotros. Echó pues afuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso querubín y una espada encendida que se corría por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Y ahora todos queremos comer de ese árbol, ¿a que sí? ¿Quién es el árbol de la vida? Nuestro Señor Jesús. Pero hay una espada que no nos va a dejar llegar a Él. Si no adquirimos la mente de nuestro Señor Jesús, si no adquirimos volver donde fuimos sacados,
Y tenemos que aprender ¿a qué? A tener estatutos de ordenanza. Porque ¿qué sería de nosotros que nos volvieran a Edén y volviéramos otra vez a caer? Por eso dice ya la palabra en la revelación que muchos dormirán, pero otros serán arrebatados. Y dice la palabra que ya este cuerpo que es corruptible se volverá incorruptible. Ahí veremos la transformación. Ya no volveré a estar en la presencia de Dios en hecho de tierra, de hombre, de carne, sino que volveré en la gloria de nuestro Señor Jesús, en la resurrección, en la misma resurrección que mi Señor Jesús, transformado por la victoria que hizo nuestro Señor Jesús, y habitaré y seré heredero y coheredero de todas las cosas de mi Señor Jesús. Pero aquellos que creen y siguen su estatuto y sus ordenanzas. 1 Corintios 15, 51, 57. Vamos a leer el 53. Dice, porque es necesario que este hecho corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Entonces, tengo dos cosas que hacer. Quitar lo corrupto que hay en mí, ese camino espacioso, es el camino que me produce amargura, y debo de empezar a adquirir un orden, y un orden en Cristo Jesús. Dios quiere que nos sujetemos en el estatuto, porque quiere que bebamos siempre agua dulce, que nuestra vida no sea una vida amargada. Dios nos avisa siempre que la desobediencia nos acarrea un mal. Eso lo sabemos, ¿a que sí? A veces suceden cosas en nuestra vida, pero el Espíritu Santo que nos puso el Señor en nuestra vida dice que siempre nos va a redarguir a toda verdad. Cuando nos sucede algo, clamamos al Señor, prácticamente lo estoy culpando, ¿por qué me pasa esto si yo quiero hundir? Pero el Señor Jesús dice, yo quiero hundir. Me declaraste como maestro, como instructor, como tu dueño, como tu salvador, como el camino, la verdad y la vida, y haces lo que quieres con tu vida. Yo hago hermanos allí para que paséis y tú vas por ahí. Yo te digo vamos a Mara y sigues allí. Si tienes que venir a Mara, tienes que sentir necesidad, tienes que aprender a sujetarte en mí para que yo pueda cuidar ese árbol y que esto no es agua dulce. Porque dice la palabra, te estoy probando. Y ahí recibimos estatutos y ordenanzas. Pero lo vemos desde nuestros antepasados, el hombre no quiere estatutos y ordenanzas. Yo voy a comer lo que Dios me ha dicho que no coma. Yo voy a hacer lo que Él me ha dicho que no haga. Después tuvo que venir un Noé y dice, amados más las tinieblas que al mundo. Este mundo lo voy a tener que destruir. Estoy cansado de ello. 120 días serán los días de su vida. 120 años serán los días de su vida. Evidentemente dice que nuestro corazón es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cuánta necesidad tenemos de cada día acercarnos más al Señor para que domine esto? Para que este ya no haga lo que Él quiere hacer. Para que domine esta mente. Por eso dice la palabra, coge tu cruz, niégate. Evidentemente ahí tiene que haber una negación en nosotros. Si a veces vivimos como nos place, no vamos a los encuentros con el Señor, no nos instruimos por el Señor, nos instruimos solos, no como pueblo, no como cuerpo en Cristo Jesús, sino como desmembrados. Porque yo me he corto un Dios
como a mí me antoja. Tenemos esa costumbre, cortarnos un Dios como a más me conviene, sea más cómodo para mí o a mi vida secular que yo llevo, pero dice la palabra que te niegues, que coja tu cruz, te niegues. Yo en obediencia aprendí. Dice que Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció y padeció en la cruz. Y fue exaltado y glorificado, pero tuvo que negarse. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y esa parte la olvidamos. No me cae bien el hermano, no me cae bien la hermana, hoy me siento mal, hoy me siento en amargura. Nos olvidamos de que no se haga mi voluntad, sino te haga la tuya. Y ahí a tu encuentro y a tu llamado, porque sé que este cuerpo lo va a matar allí en la cruz, para que yo pueda ver tu gloria. Porque la misma semejanza tenemos que tener en nuestro Señor Jesús. Por eso todo cristiano tiene que tener una muerte, pero qué pena sería que tuviéramos la segunda muerte. Y esa muerte, lo curioso, pues si muere ya está, nuestro mundo se muere ya está. Pues si voy al infierno no pasa nada porque allí es fiesta y es doctrina del enemigo. Vamos a poner para que a mí no me habla de eso. A mí el infierno me lo describe la palabra como gusanos de 12 centímetros que te estarán atravesando por la eternidad. De que desearé la muerte y no la tendré. Y habla de un camino y muy diferente. Y ese es el camino que nosotros tenemos que adquirir como Cristo Jesús. Necesitamos tener ese algo en nuestra vida. Necesitamos orar al Padre como hizo Moisés y mostrarle el árbol que tenía que coger. Yo y tú necesitamos entender y comprender qué debo de adquirir, qué quiere mi Padre que yo coma para yo seguir viendo sus caminos. No solamente me quitó la sed, en la obediencia, primero me sentó, me dejó tranquilo de mis necesidades, y no solamente eso, sino que ahora me dio estatuto y me dio legalidad. Y ahora sigamos caminando hacia adelante. ¿Y dónde llegamos? A Elín. Qué diferencia tan grande, de Mara a Elín, lo que adquieren en Mara y lo que adquieren en Elín. Pero no pudieron llegar a Elín sin haber primero pasado por Mara, sin haber sido probados por fuego. Nuestra fe más valiosa que el oro va a ser probada. Métetelo en tu corazón. Que tú no vas a honrar al Señor porque tú levantes las manos. Tú vas a honrar al Señor cuando vences la prueba. Cuando tú te niegas y ya no se haga yo, sino se haga tu voluntad en mi vida, y yo sigo caminando hacia adelante. Éxodo 15, del 25 al 27 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas se impulsaron. Allí le dio estatuto y ordenanza, y allí lo probó. Y dijo: si oyeras atentamente la voz de tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y los guardes todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que enviaron a Egipcio te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron ¿a dónde? A Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es curioso que siempre me lleve el Señor, Él después de la prueba, de la enseñanza, me lleva a un lugar de reposo, pero si yo soy desobediente, si yo empiezo a adquirir amargura, yo
no paso de mar. No puedo tener la herramienta adecuada que voy a tener que echar en esa agua que me está amargando la vida, que no me deja ver más cosas del Señor. Pero primero, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un pueblo, tiene que haber una iglesia. Ellos se movían como pueblo, como una iglesia, había un sacerdote, y mi Cristo llegó y no abolió eso, sino dice: yo constituyo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para él, la edificación y la edificación de mis santos. Y a veces está la iglesia, está la oficina del pastor vacía, la administración. Es muy alegre, porque entonces significa que todo el mundo está bien. Pero a veces vamos así empolvados. A veces le dice el hermano: está bien, y le dice: estoy bien, y el rostro del pelo del alma no se dice eso, y no estás bien. Y debes de acudir a que se ore por ti, a que se clame, y Dios nos dé un árbol muy especial para echarlo en esa agua amarga. Pero no queremos hacerlo. Queremos vivir el Evangelio San Yo más como hoy. Que nadie se entere de lo que yo paso, ni lo que yo sucede, y tú no eres del pueblo de Dios. Eso te lo hace el enemigo. El enemigo hace tapar, ocultar, a que la enfermedad se haga más grande en tu vida. Pero acuérdate, se va al siervo delegado. No le vayas a contar a tu vida a cualquiera de la iglesia, porque estarías en peor. Se va a donde se tiene que ir para adquirir ordenanzas, adquirir enseñanzas, para adquirir la presencia de Dios. Nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Y después llegando a tu casa y quieres echar los demonios de tu hija, de tu hijo, y que le vaya bien a mis hijos, que le vaya bien. Anda, primero acércate tú al trono de la gracia, que te vaya bien a ti. Cuando aprendas, tendrás poder para orar. Porque dice la palabra que serás salvo tú y tu casa. Yo confío en eso. Yo te hablo de mi familia. Está desordenada, va a donde quiere, pero yo como Pilar sigo hacia adelante. Y cada día toco al juez justo y pido por mi familia. Como hombres justos, o sea, pocos hombres he visto yo la palabra que describan a Job como describió Dios. Y oraba por sus hijos. Y nosotros queremos orar por el vecino, queremos mover la guitarra en oración, y no hemos orado ni por nuestra casa, ni por nuestros hogares, no hacemos un vallado, no hacemos una cobertura. Y son las oraciones como los cohetes. Estos cohetes sube para arriba y ya de ahí no pasa. Y nosotros tenemos que adquirir. Él no quiere llevar el hilo, a beber agua dulce. Nos quiere llevar a que esas palmeras nos cobijen del sol, de la fatiga, del cansancio. Sujetarte tanto a Dios que entienda que solo en Él y por Él vamos a adquirir un confort. Pero debemos de salir aprobados en cada prueba. Amén. Siempre ponemos pasajes bíblicos para salirnos de los conceptos del Señor. La semana pasada hablamos, muchos se llevan el pasaje de Pablo. Pablo, Dios lo derribó, lo dejó caer, el Espíritu Santo llenó su vida, y él no fue instruido por Jesús. Entonces yo, conocido por revelación del Espíritu Santo, yo voy a hacer lo que quiero, y yo me muevo como yo quiero. No, porque el Espíritu es el mismo,
Y si verdad el Señor y el Espíritu Santo se derrama en tu vida, va a hacer estatutos y ordenanzas. Y no solo eso, sino contra más el Espíritu Santo esté en tu vida, más vas a trabajar. Y en el mismo orden que trabajó Jesús. Mira lo que dice primero en 1 Corintios 15, del 8 al 10. Dice, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no siento digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces no era ni él, es el Espíritu que está en los mismos apóstoles, está también en Pablo, pero todos hacen lo mismo en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a decir que no hay mayor pecado que los que atentan contra el Espíritu Santo? Queremos decir que vamos en el poder de nuestro Señor Jesús, no habiendo trabajado como Cristo trabajó, ni constituyendo lo que Cristo constituyó, ni dándole a las personas estatutos de enseñanza, palabras, doctrina, para que sepan sujetar esta carne que es tan mala y este corazón es tan engañoso. Le damos, como digo yo, espejismo. ¿Habéis visto cuando en un desierto ves un espejismo? Y vemos un poquito de agua y se te hace la boca agua y tienes sed. Viene un hermano sin sujeción, sin nada, te busca un pasaje y es como muchas veces dice el pastor, viene, lame tu herida, sientes un pequeño frescor, pero Cristo no viene a lamer heridas, Cristo viene a cerrarlo, viene a transformarte, viene a cambiarte. Cristo no vino a ser convertido, vino a ser discípulo. Y nos llamó nosotros a ser discípulos en Cristo Jesús. ¡Ay! Los hay. ¡Ay! Escriba fariseo hipócrita, que corréis a ser profético y las 6 veces más del diablo. A veces queremos hablarle a alguien de Cristo, le damos la palabra, pero no le damos estatuto y ordenanza. Oye, te voy a presentar a Cristo, pero ahora tienes que entender también que ahora te tienes que negar. Ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que Cristo quiere. ¿Y eso qué es, hermano? Que debes de estar en un pueblo, debes de adquirir al Señor como maestro. Tendrás que oírlo, tienes que aprender a caminar. Y sobre todo que Dios te va a enseñar cosas que hay dentro de Dios que tú antes ni conocías. Porque el mayor monstruo que hay en nosotros somos nosotros mismos. Por eso Jesús lo primero que hace es ponerte un espejo para que te mires tú. No mires al de frente. Él primero vino a su pueblo a que se miraran ellos. Por eso dice, vino primero los míos, para barrer primero mi casa. Y nosotros, primero que viene a barrer nuestra casa, queremos barrer a los demás, pero no barremos a los nuestros. ¿Sabes? Dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tenemos que agarrarnos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Yo no solamente quiero ser bendecido, pero vamos a ver, ¿dónde se está moviendo la nube? Allí me pongo yo debajo de la nube. ¿Dónde se está poniendo la columna de fuego? Allí estoy yo en la columna de fuego. Eso es dirección del Espíritu Santo. Donde va la mano de mi Padre, yo estoy debajo. Todo bajo su cobertura. Pero cuando me muevo, cuando me salgo, me pasan las cosas que me pasan. Él no quiere que comamos de esos árboles que nos ofrece Dios, que nos ofrece el enemigo. Unos árboles que van a amargar las aguas. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo hizo todo bueno. Y el enemigo hizo lo malo. Padre, ¿quién sembró? Es que
hay espigas y cizañas entre el trigo. Es una semejanza a ser fruto de Dios, son muy parecidos, pero algunos están vacíos. Y nosotros, dice, déjalo, no vaya a ser que ahí a recogerlo me dañe el que está dando fruto. Muchas veces Dios nos deja. Pero qué bonito que la palabra, el Espíritu Santo nos despierte. Nosotros tenemos que tener fruto, no solamente tener fruto, sino no permitir que el enemigo nos lo robe. Tenemos que aprender. Éxodo 15, 27, y llegaron ahí donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. ¿Ves? Ahí donde adquirimos sujeción, donde hemos adquirido estatutos, cuando ya va mi corazón adquiriendo un orden, me lleva al lugar donde yo me sacio, donde yo tenga paz, yo tenga reposo y tenga descanso. En Job 42:5 dice, de hoy te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso nosotros tenemos que aprender a salir de la ignorancia. Vamos a ver, antes te oía, pero es que ahora empiezo a verte cara a cara, adquiriendo tu estatuto, tu ordenanza. Yo no solamente eso, sino que ya empiezo a convertirme, en vez de ser un utensilio vil, empiezo a constituirme un utensilio honroso, donde tú puedas moverte, donde tú puedas derramarte, donde tú puedas dar a conocerte a otra vida. ¿Por qué? Porque ya mi vida cambió, porque ya mi vida se transformó, porque Cristo Jesús está hablando. Entonces, ya ahí empiezo a adquirir los tesoros de nuestro Señor Jesús y empiezo a bendecir a otros, pero dándole lo que he recibido por gracia. Conocimiento, dominio propio, riqueza en nuestro Señor Jesús, estatutos, ordenanzas. Si no, ¿qué iba a enseñar yo? Discípulo de quién eres tú. ¿Enseña a la gente a hacer lo que quiere? ¿Enseña a la gente a no congregarse porque el Espíritu está en todos lados? La palabra se hizo para discipular al pueblo suyo. Y después, cuando tú eres constituido, dice la palabra, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir adquiriendo y hacer discípulos. Elim, árboles grandes, obediencia, cobertura, sombra de nuestro Señor. Tenemos que salir de la ignorancia. Mira Job, en su sabiduría, dice confesión, justificación de Job, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y una pregunta que deberíamos de tener nosotros. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién me lo oscurece? Que cuando me están dando un consejo no lo aprecio, no lo cojo. No salgo de mi mentira. Dice, ¿quién es el que me oscurece el entendimiento? ¿Sabes quién lo oscurece, no? El enemigo. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hasta que no aprendió yo voy a callar, me voy a oír, te voy a preguntar a ti. A veces nos preguntamos nosotros mismos, nos contestamos nosotros mismos y nuestra vida después nos va cuando nos va. Y adquirimos amargura, vamos sin entendimiento. Y el Señor lo que quiere es llevarnos al lugar donde fuimos sacados. Dice que este cuerpo es corruptible, se va a volver
incorruptible. Entonces yo necesito adquirir un proceso en Dios, y un proceso en Dios no se adquiere en el camino que yo quiero. Se camina en un camino estrecho, angosto. ¿Por qué angosto? Porque la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, siempre va a haber una guerra en ti, una posición. Pero qué bonito que tú digas, no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de mi Señor. Porque esta carne quiere que no pase por ahí, que pase esta copa de mí. Esta palabra para el otro. Esta palabra para el hermano, para mí no. Yo quiero el evangelio cómodo, el evangelio que no me haga doler, que no me haga acudir al Padre a pedirse, y no me haga. Pues sabes lo que te pasa, ¿no? Que estás seco por dentro, por tu rebeldía, sin entender que te eras silvestre y fuiste injertado en la vida verdadera. Si le dijo eso a su pueblo, dice: yo vine primero a barrer mi casa, y empieza a decir los ayes. ¡Ay, escribas y fariseos, hipócritas! Que el baile la menta y el comino y el nerdo, pero olvidaste lo más importante de la ley, la misericordia y el perdón. Era necesario que se hicieran estas cosas, pero sin olvidar hacer estas. Impedimentos para las personas. Entráis ustedes y me dejáis entrar. ¡Ay! Empieza. ¡Ay! ¡Ay! Si le digo eso a su pueblo, ¿qué nos dirá a nosotros? ¿Qué nos dirá a nosotros? Eclesiastés 10 dice: las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que una pequeña locura al que es estimado como sabio y honrable echa a perder el perfume. Tú eres estimado ya como sabio y honrable, porque echa a perder el perfume del perfumador, que es el Espíritu Santo que habita en ti. Dice: ¿no entendéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No entendéis que ya no pertenecéis? No. Yo te llevo a ti, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Lo voy a hacer cuando yo quiero, y vendré a verte cuando yo quiera. Y cuando yo venga a verte, tienes que estar predispuesto a mí para lo que yo te pida, dármelo y dármelo en la casa. A veces nos tratamos así al Señor, en plan microondas. Y por eso vienen las sequedades. Por eso vinieron 10 leprosos y dice: Señor, sánanos, sí. Y a mi sacerdote. ¿Cómo? Que vayáis a mi sacerdote para que os quite vuestra lepra. Ya se nos arruga la cara, pero si quieres ser sano, tiene que ser eso. Y en el acto de hacerlo, dice que en el camino, en la aceptación, fueron sanados. Pero ellos tuvieron que beber agua de mar, probar la amargura en su vida, para aprender a adquirir las aguas dulces. Y las aguas dulces llevan un nombre, y llevan un norte en Cristo Jesús. Amén. Éxodo 15:26 dijo: si oyeres atentamente la voz de Dios, y hicieras los restos delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardaras todo su estatuto, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Un sanador. Entonces, cuando yo quiero amargura, cojo queja, estoy en el desierto, Dios no contesta a mis oraciones, ni a mis peticiones, estoy amargado, mi vida va como en un trámite. ¿Quién que están hablando el consejo que tú me lanzas? ¿Quién me hace tropezar en el entendimiento? Porque Dios es tan bello
que te marca el camino, pero nosotros cogemos todos los demás y encima nos preguntamos por qué nos sucede esto. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye a toda verdad. Dios no se contradice a sí mismo. Anda por donde te estoy diciendo, hijo mío. Obedece mi voz. Que la voz que te está hablando dentro de ti muchas veces puede ser tu carne. Pero yo no me niego a mí mismo. Filtra todo por la palabra de nuestro Señor Jesús. Pregúntate a ti, ¿qué haría mi Señor Jesús? ¿Sería a la discoteca o estaría en la reunión con los hermanos y hermanas? ¿Qué harían los discípulos de Jesús? ¿Estarían afanados y turbados? ¿O estarían sentados a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas? Ay, Marta, turbada y afanada, olvidaste la mejor parte. Y María la escogió. Está a los pies de Jesús. Y a veces en nuestras vidas tan locuras, tenemos que gracias a Dios, Dios está detrás de nosotros tocando todos los días la puerta. ¿Sabes? 40 años en un desierto y la tierra prometida 3 días. ¿Sabes? Calor y sed y Elín también estaba 3 días. Quemado es quemado es este. Mi razonamiento, ni yo, me hace quitar al que recibí un día como mi dueño y salvador. Yo el día que recibí a mi dueño y mi salvador me quité del trono que tronaba yo y ninguna cosa me fue bien y dejé a mi Señor tronar mi vida, dirigirme, llevarme para que me fueran las cosas bien. Pero cuando me vuelve a ir mal, mi Dios no es un perdedor. Mi Dios triunfó ahí arriba, aquí en la tierra y triunfó allí en el inicio. Amén. Hebreos 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no veo. Pero por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa fe. Y cuando tú lees todo este pasaje no habla de Noé, no habla de diferentes héroes bíblicos que no tenían que ser tomasinos, tenían que meterle de la llaga. No andaban si me cae bien un camino, no, sino que todos los caminos de ellos fueron difíciles. Fíjate Noé, 120 años esperando la promesa del Señor. Lo pondrían por loco, lo pondrían en un Moisés, un tartajoso. Yo salí corriendo de allí porque yo me iban a matar como asesino y ahora me llevas tú 40 años en un desierto, trabajas mi corazón y no solamente eso, sino que se enciende una salsa, me das un llamado y qué simpático eres tu Señor, que ahora me vas a hacer ir a donde yo tenía miedo. A decirle a ese diablo que está allí, no solamente eso, sino que suelta el pueblo de Dios. Has hecho en mí unos estatutos, una ordenanza y has depositado en mí un poder que yo antes no tenía. Salí corriendo de las circunstancias, salí corriendo de todo. Lo aparto, no quiero a veces ni mirar, no quiero a veces confrontar errores y cosas que he cometido en mi vida. Pero Dios lo primero que hace es levantarte la cara. Y te da poder para ir a aquellos lugares. Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. Para que yo quiera que se entregó Jesús a mi vida. ¿Solamente para sanarme o para darme un camino, una verdad y una vida? Es
Es que es muy profundo la palabra, un camino, una verdad y una vida que yo no tenía antes. Como que estoy en mis caminos, en mi verdad y en mi vida. ¿Sabes? A Cristo mismo en la cruz le quisieron que tomara cosas amargas, dándole vinagre. Y él, Mateo 27, 24, 50, y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. ¿Ves? Mateo 27, del 34 al 50. Aquí vemos dos personajes muy distintos los dos, pero uno optó por tener un camino y otro por tener otro. Uno maldecía: sálvate a ti mismo, y no entendía que él había venido para eso, para vencer, hacer todo lo contrario. Yo te era el cordero de expiación necesario para que mi pueblo introducirlo en el lugar santísimo. Y otro, él no se merece, nosotros sí nos merecemos lo que hemos hecho, pero en él nos halló pecado. Qué bonito que tú reconozcas delante de nuestro Señor Jesús que tú todo lo que has hecho está mal. Y que en él no hay pecado, en él no hay mentira, en él no hay engaño. Ningún hombre de Dios que ha depositado su confianza en Dios ha sido defraudado. ¿Por qué nosotros a veces dudamos? Lucas 23, del 40 al 45, respondieron el otro y le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Ves? Lucas 23, del 40 al 45. Qué bonito reconocimiento. Nosotros hemos recibido lo que han hecho nuestros hechos, merecimos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo uno se volvió a quitar su amargura. Solo uno se derrotó y reconoció que todo lo que había hecho estaba mal. Él era el camino de la verdad, la vida, y no iba a permitir que se le escapara ese momento. Por eso nosotros no podemos permitir que se nos escape el momento en nuestra vida, sino que nosotros tenemos que quitar y permitir a Dios que quite la amargura de nuestra vida, adquiriendo esos estatutos, adquiriendo esas ordenanzas, arropándonos bajo la cobertura de nuestro Señor. Dice que nos tiene en el cóncavo de su mano. Qué bonito que me vea ahí y no me vea fuera de sus caminos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo. El Señor Jesús dice que probó ese vinagre, pero no quiso tomarlo. Nosotros ya hemos probado lo que hemos adquirido en nuestra vida y no queremos probarlo, no queremos retroceder, sino tenemos que decir en nuestros corazones: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya.
Amén. No adquirir amargura, dándonos al Señor como en esta tarde el conocimiento de que es lo dulce que es la amargura en nuestras vidas. Amén. Te damos la gloria, Padre, la honra, amado Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Míranos aquí como pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que habitó en cada uno de tus siervos, Señor, sea el que domine, Señor, nuestra vida, Padre. Y nos lleve, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensar, Señor, a hacer tu bendita voluntad, Padre. Míranos, Padre, llévanos a nuestra casa, Padre, con gozo, Padre, y abrazando tu bendita palabra, que siempre es verdad y refrigerio para mi alma. Padre, condúceme a tu camino. Lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.